Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Rebe Torres. Es un gusto estar compartiendo con ustedes a través de Valora Radio. Todos los que están conectados en las múltiples plataformas de Valora Radio. Valora a través de Facebook, Valora a través de YouTube y los que nos escuchan a través del sistema de audio o la página www.valoraradio.org o están con nosotros a través de lo que es Spotify. Sean bienvenidos a este espacio en donde estamos compartiendo contigo. Mi nombre es Rebeca Torres y te invito a que te quedes los próximos minutos en donde hablaremos el día de hoy. Precisamente nuestro tema del día hablaremos de Solo por Hoy. Este es un espacio, Valora tu vida sin adicciones, en donde somos un espacio de los múltiples o de los muchos apostolados de Valora. Y nosotros nos basamos en los grupos de autoayuda, en los grupos que tienen un acompañamiento a través de los 12 pasos, en donde nosotros día con día estamos trabajando, como lo dice el programa, en dejar algún defecto, en dejar algún vicio, en cambiar nuestro estilo de vida, en controlar ciertas conductas y sobre todo la finalidad de lo que dice el 12º paso, de lo que nosotros practicamos, dice que la alegría de vivir. Lo que nosotros vamos a encontrar después de la práctica de este programa es ser personas útiles, personas alegres y que llevamos un camino hacia la santidad o la perfección. Bueno, pues como te comento, si tú estás compartiendo con nosotros, si tú perteneces a una agrupación de 12 pasos, sea cual sea, o si tú quieres saber un poquito más sobre este esquema o esta estructura que puedes tener en tu vida, quédate con nosotros. El tema del día, pues hoy vamos a hablar de algo, cuando tú vas a agrupaciones de diferente tipo, tienen ciertos cuadros, axiomas, en donde hay ciertas frases, ¿no? Vive y deja vivir, poco a poco se llega lejos. Había algunas que eran ciertas oraciones, la oración de la serenidad, algunos legados que te dan los pasos o AA, y dentro de todo hay uno que dice lo que es el programa del día de hoy, Solo por Hoy. Hay muchísimas oraciones que se atribuyen, de que de repente salen de esta: solo por hoy seré feliz, solo por hoy no tendré miedo, solo por hoy seré una persona plena, solo por hoy intentaré luchar contra algún defecto. A mí me ha tocado ir a acompañar en centros de rehabilitación. Yo soy consejera en comportamientos adictivos, estoy certificada. Y entonces, cuando me toca ir a trabajar con muchachos en centros de rehabilitación, me ha tocado darme cuenta que uno de los grandes problemas, no solo de los que están en un centro de rehabilitación, sino de la mayoría de los seres humanos, es educar a nuestra mente y nuestros pensamientos. Generalmente, algo que a mí me gusta mucho platicar y aterrizar siempre, es que la mente no tiene tanto dimensión del tiempo. Generalmente, o más bien dicho de otra forma, la mente está acostumbrada no a vivir en el presente, en el hoy. Tendemos mucho a irnos al pasado, tendemos mucho a futurizar, tendemos mucho a crear realidades alternas que no están sucediendo en el presente, en el día de hoy. En programas anteriores hablábamos y yo mencionaba sobre esta canción de Penélope, y en donde habla que ya tenía los ojitos llenos de ayer, y a mí me encanta esa frase. Y creo que en este punto hoy vamos a aterrizar un poco qué es vivir el solo por hoy, qué es vivir el presente. ¿Qué tan conscientes estamos de 24 horas? Porque es un poco el programa que te ofrecen los 12 pasos. Cuando tú llegas a una agrupación, ya sea de Alcohólicos Anónimos, Neuróticos Anónimos, Narcóticos Anónimos, Dragones Anónimos, generalmente cuando nosotros hablamos del solo por hoy, muchos se quedan solo en la cuestión que tiene que ver con la ingesta. El alcohólico: solo por hoy no voy a beber. El que tiene farmacodependencia, entonces el día de hoy no voy a ingerir sustancias, no voy a ingerir medicamentos. El que está luchando contra la comida: solo por hoy voy a controlar mi apetito. Pero estamos hablando de cosas que son externas y que en algún punto ya mucho les digo en terapia. O sea, la persona que tiene una adicción de ingesta y es una adicción un poco externa, su gran logro es no consumir, no ingerir. Pero las personas que tienen un proceso interior, una cuestión de pensamientos, una cuestión de emociones, y en donde tú llegues al día que digas: solo por hoy no consumiré ira, solo por hoy no consumiré tristeza, porque si estamos hablando que el alcohólico menciona que no consumirá alcohol,
el que está enfermo emocionalmente, el que es neurótico, el que es depresivo, el que es ansioso, el que tiene comportamientos compulsivos, el que tiene celos, el que tiene problemas de conductas, la limpieza, la acumulación, el juego, la pornografía. El solo por hoy implica una renuncia diaria. Solo por hoy no voy a consumir. Concéntrate en este día, en estas 24 horas, que es lo que te ofrece el programa de los 12 pasos. Mañana no sé. Mañana será una nueva lucha. Pero mi logro es el día de hoy. Tengo que concentrarme en ganarle a estas 24 horas la sobriedad, que es lo que manejan en los grupos de AA. Tengo que ganarle a esta debilidad, a esta dependencia, a este vicio. Tengo que tener esta constante lucha contra mis deseos o contra mis impulsos, que creo que es lo primero que empezamos a trabajar cuando tenemos un proceso de acompañamiento en conductas adictivas e inclusive en un proceso de acompañamiento solamente de cuestiones emocionales. Controlar nuestras emociones, controlar nuestros impulsos. ¿Qué nos dice entonces la literatura o de dónde pudiéramos partir para tomar este hoy? Porque muchas de las ocasiones hablamos de los pasos, hablamos de cierta literatura. Hay un folletito que manejan mucho, que es una literatura que no es al 100% diseñada o escrita por los grupos o la Asociación Mexicana de Alcohólicos Anónimos, pero es literatura de apoyo que se tiene en diferentes agrupaciones. Y hay un folletito así chiquitito que se llama Hojas Sueltas, que dentro de lo que nos muestra este folleto, habla de lo que es la cruz de la sobriedad, habla de lo que es el equilibrio, habla de lo que significan ciertas promesas o ciertos decálogos que te ofrece practicar el programa en la cuestión del hoy, que vamos a mencionar algunos en este programa. Pero habla hay una parte en donde dice que cuando tú te pones a analizar el día del presente, el día de hoy, hace la comparación un poco y lo menciona, que tú no puedes lavar ropa, por ejemplo, y esperar que se seque con el sol de mañana, porque no ha llegado. Ni inclusive puedes lavar ropa y que haya tenido el efecto del sol de ayer, porque no es posible. Y algo que nos dice precisamente este folleto es, el principal reto que tenemos que tener los seres humanos es educar la mente al presente, al aquí y a la hora. Hay varios libros que nos hacen algunos autores y nos mencionan el tener el concepto del presente. Cuando tú estás en el punto de educarte al hoy, yo siempre le digo a la gente que la mente es como un globito de helio, que si tú le sueltas el hilito, vuela, y llega un momento en que si tú no lo sostienes o lo detienes o lo bajas a tierra, lo vas a ver allá a lo lejos y vas a estar desvariando y platicando, idealizando, futurizando, sufriendo por el pasado, porque generalmente los que hemos tenido sobrinos o niños que les amarras el globito a la mano, se los amarras, le ponen generalmente cuando tú lo regalas una tuerca o un objeto pesado para que lo sostenga y el globo de helio no vuele. Pues la mente más o menos tendríamos que educarla de esa forma. Nosotros tendríamos que estar constantemente en la práctica del presente, en el hoy. Mucho, dice una parte de la literatura, que lo que nosotros tenemos que practicar dentro del programa, y cuando tú haces un cuarto y quinto paso, cuando tú hablas de tus defectos de carácter, cuando tú estás haciendo una reparación del daño, todo es en pasado. Cuando tú dices que lo que nosotros tenemos que trabajar durante el proceso de acompañamiento, de tribuna, de apadrinamiento, de terapia, de escucha, es ir a descargar nuestra terrible carga de culpabilidad, nuestro pasado. Hay otra frase que menciona la literatura en donde habla de los fantasmas atormentadores del ayer. Porque nosotros constantemente nuestra mente se va al ayer y se va a los acontecimientos de culpa, de dolor, de fracaso, de tristeza, de herida, y tu mente constantemente se está yendo al pasado, como ese globito de helio que se deja llevar por el viento, por la corriente, y que tu chamba, terapéuticamente hablando, es agarrarlo y traerlo al presente. Constantemente tienes que estar educando a tu mente a vivir en el presente. E inclusive
si hay ciertas prácticas de reprogramación del inconsciente en donde tú tienes que constantemente estarte repitiendo la fecha del día, el día presente, las circunstancias de ahorita, y que si en algún momento tu mente vuela, porque es normal, nuestro trabajo consciente es ¿a dónde vas? Este es el presente. Sí pasó, sí lo viví, sí sucedió, pero no está pasando en este preciso momento, no es real. Si tú no educas a tu mente, tu cuerpo va a estar en el presente, pero tus emociones, tu percepción de la realidad, tus juicios en el presente se van a basar en las vivencias del pasado. Y es algo que nos dice constantemente el programa. Yo tengo que estar vigilando mi mente constantemente. Una de las cosas que se trabajan en estos conceptos y en este folletito que te menciono dice, solo por hoy trataré de pasar un día sin esperar que es resolver el problema de toda mi vida. El pasado, pasado es. Y si tú tienes conflictos con el pasado, toma terapia, sana, pero déjate todos los días de estar quejando del pasado. No estás disfrutando del hoy por estar cargando un pasado que no existe. Que podrás vivir consecuencias del pasado, sí, que podrás arrastrar ciertas responsabilidades, ciertas heridas, sí, pero que mientras no te enfoques a trabajarlo en el presente, lo seguirás arrastrando toda tu vida. Y algo que nos cuesta mucho trabajo, y me incluyo en su momento, era constantemente estar educando mi mente en el presente. Porque cuando tú no te perdonas, cuando tú no trabajas estas culpas, cuando tú estás en este proceso de mi cuerpo está en el presente, mi mente está en el pasado, y ves personas y te agachas y te conmiseras y te victimizas, o entonces la herida te recuerda un dolor y entonces en el presente eres agresivo, estás a la defensiva, atacas, tú te estás comportando en el presente con los ojos del pasado, con la herida del pasado. Y perdón que lo diga así, pero de verdad nosotros nos regocijamos a veces en esa herida. Mucha gente, el otro día llegó un muchacho conmigo y me decía, no, es que mira, Rebeca, yo tengo este problema, yo sé lo que tengo que hacer y sé que tengo que solucionarlo. Dime cómo. Pues dejar de hacerlo. Un ejemplo, ¿no? No sé, cualquier conducta, no sé, la infidelidad, sé lo que tengo que hacer. Dime cómo, deja de hacerlo. El alcohol, sé que tengo que dejar de beber, dime cómo, pues dejar de hacerlo. El que ve pornografía, sé que tengo que dejar de verla, dime cómo. Pues así, dejar de verla. ¿Ok? El que es celoso, el que es depresivo, sabes lo que tienes que hacer, mas no sabes cómo, porque si supieras cómo, ya lo estarías haciendo. Y si tú tuvieras la fórmula para salir por ti mismo, no me suena lógico que sigas sufriendo y que te estés esperando. O sea, si tú sabes cómo, hazlo. La manera más fácil en que yo lo puedo explicar es que yo estoy en este punto y sé lo que tengo que hacer, pero está en este punto, es esta distancia. Sí sé, el que bebe tiene que dejar de beber. Este es el punto al que yo quiero llegar, pero el camino para recorrerlo, no tienes ruta, no tienes herramientas, no te conoces. ¿Cómo vas a llegar? ¿Cómo vas a llegar a un punto cuando no tienes ninguna herramienta? Cuando no te has puesto ni siquiera, o sea, y perdón que lo diga así, pero no solamente escuchar programas, leer libros, ver conferencias, escuchar podcasts, ayuda sí, pero es un trayecto más lento porque lo estás haciendo por ti mismo. Y lo dice la misma literatura de los pasos. Conducirse en terrenos espirituales y en terrenos emocionales es como ir en un barco a la deriva. Ni siquiera sabes la ruta y lo vas a interpretar según tu mente. Y si tu mente no está en un equilibrio emocional o no está sana, pues lo vas a interpretar según tus heridas, según tu perspectiva, según tu pasado. Pero no estás viendo con claridad la ruta que tienes que recorrer. Si tú supieras lo que tienes que hacer para estar bien, ya lo hubieras hecho. O no me explico por qué no lo haces y estás estancado en el mismo lugar. Y entonces algo que te dice este punto es, deja de querer resolver toda tu vida de un momento o deja de querer cargar el pasado y resolverlo en el aspecto de, en mí está solo resolver, yo solo lo voy a hacer. No puedes. Si pudieras ya lo hubieras hecho, insisto.
Por eso es que la gente tiene que tomar el paso. Por eso las personas tienen que pedirte ayuda, tomar terapia, ir a un retiro, tener un consejero espiritual, tener un asesor, buscar los medios. La Biblia dice, busca y encontrarás. Hoy la verdad es que me da mucho gusto porque tengo una persona que tiene pocas sesiones acudiendo conmigo. Y en el momento en que ella empezó a hacer cambios, poner límites, ponerle consecuencias al problema de su marido, que era una adicción a la pornografía, llega el punto en el que él tuvo que pedir ayuda. Pero ya no soy yo la que lo va a ayudar, porque estoy bien consciente que yo no tengo las herramientas. Y eso fue un proceso que ella tuvo que pasar. Yo fui a pedir ayuda para él, pero me di cuenta que necesitaba ayuda para mí. Y solo por hoy estoy luchando con esta situación. Solo por hoy estoy trabajando en esta conducta, porque yo no puedo ayudar al otro. Pero estoy tratando de ayudar al otro, pero no me estoy ayudando yo. Yo le decía a ella, pues pon límites, haz esto, no sé cómo. Y en mi mente, bajo mis emociones, mi única respuesta es terminar. Porque es lo que hacemos los seres humanos, dame mis canicas, ya no juego, ya no quiero estar aquí, esto no resultó como yo tenía pensado, hay que separarnos. Y no es esa la finalidad es buscar ayuda. Todas las circunstancias que tú estás viviendo y todos los conflictos que te envuelven, te están empujando a buscar ayuda. Mientras más te resistes, más sufres, y entre más sufres, pues parece que la gente se acostumbra a estar sufriendo y no se mueven. Y voy al punto, aunque tú digas, sé lo que tengo que hacer, si no lo has hecho, y aunque lo hicieras, si no te funciona, no sabes. Busca ayuda. Porque mientras pasan los días, pasa el tiempo, estás estancado, te quedas en una zona inmóvil y no hay avance. Y lo que te ofrece este programa son pasos específicos que estarás practicando todos los días, porque es un programa de todos los días, el solo por hoy. Mi chamba son 24 horas. E inclusive hay veces que yo les digo a muchos, cuando una persona estamos hablando de sobriedad a través del alcohol, perdón, tu solo por hoy empieza con tus primeras 24 horas de sobriedad. Y en su momento, más 24, más 24, más 24, llegarás a acumular ciertas semanas, meses, inclusive años de sobriedad. Pero algo que yo les digo a muchos es que el esfuerzo, la voluntad y el ahínco que le pongas en un día no es o sea, sirve para sumar sobriedad, pero no es acumulable para mañana. Los no que dije hoy, para no tener esa tentación, para no consumir, para no ver pornografía, para no enojarme, no te sirven para mañana, porque mañana es un nuevo día. Y tal vez hoy 20 nos que dijiste a las tentaciones, mañana serán 30, o mañana serán 15, o mañana serán 10, conforme tú vayas ejerciendo tu voluntad, tu resistencia, tu fuerza, tu estoicismo, tu gracia, tu fe. Pero cada día te va formando y cada día te va dando esta seguridad de seguir adelante. La gente cree que porque ya tienes 3 días sin hacerlo, ya pudiste el resto de la vida. Y eso es lo que pasa en muchos testimonios que hemos conocido de personas que tienen, no sé, 10 años, 1 año sin beber o sin consumir algo, o sin tener cierta conducta, y reincides. Y hay que tener algo bien claro, lo pueden buscar en internet. El modelo se llama de Prochaska y Di Clemente. Yo creo que la próxima semana haremos un programa específicamente de este modelo. Pero este modelo habla de las etapas del cambio. E inclusive creo que lo pueden buscar en el canal de YouTube de 500 metros. Ahí ya hay un programa que se llama Etapas del Cambio. Cuando nosotros hablamos de las etapas para poder empezar del punto A al punto B, donde queremos llegar, habla que entonces tienes que tener una etapa de precontemplación, tener un momento en donde estás consciente que tal vez necesites ayuda, ya no estás en una negación absoluta. Después hay otro escaloncito que se llama observar o contemplar el problema. Ya no tengo la duda, tengo un problema, necesito la ayuda. Siguen los pasos, pedir ayuda, acción, mantenerte, y dentro de este proceso de Prochaska y Di Clemente habla de las reincidencias. Todos los seres humanos nos vamos a caer. De hecho, para que tú empieces este proceso tienes que entender que puede haber reincidencias. Y las reincidencias solo nos muestran
el punto donde tenemos que trabajar con más voluntad. Porque tenemos un concepto que la persona que cae, que reincide, que no se levanta, está mal. Es parte del proceso de recuperación. Todos vamos a tener reincidencias, todos vamos a tener recaídas. El error está en que muchas personas empiezan su proceso sabiendo que se van a caer y entonces hasta parece que lo planeas, te das chances, estás consciente, es parte de, pero hay una gran diferencia entre cuando es un proceso que estás consciente de avance o una reincidencia en donde hay cierta conciencia de caer, en donde te das cierto permiso. Por eso es muy importante tener un acompañamiento, por eso es muy importante tener a alguien que te dé un discernimiento, una ruta, que te dé las herramientas, que te diga, en este proceso, en esta parte de llegar a este punto, es en donde vienen tal vez la ansiedad, es en donde vas a tener cierta ira, cierta neurosis, es en donde te vas a frustrar. Va a haber una etapa en el proceso de cambio en donde vas a extrañar tu vida del pasado y te vas a querer regresar. Y ese es el preciso momento en que tienes que mantenerte unida a una terapia, a un grupo, a tus familiares, a una red de apoyo que no te permita caer. Que tienes que estar bien consciente que el proceso de cambio sí es ver la meta, pero es estar bien consciente de todos los obstáculos que vas a tener que pasar para llegar a esa meta. Y esta tal vez la recorrerás día tras día para llegar a un objetivo. La sobriedad, cuando la empiezas a saborear, es muy rica, pero llegar a ella y mantenerte, ese es el proceso del solo por hoy. Porque entonces tengo que educar a mi mente primero a dejar el pasado, como lo dice aquí, deja de querer resolver toda tu vida. Lo que pasó, pasó, diría un cantante. Inclusive, o sea, si lo puedes resolver, ve y pide perdón. No lo dice el programa. El paso 8 y 9, que habla sobre el pedir perdón y el reparar los daños, dice: habrá daños que nosotros causamos en el pasado y habrá daños que se pueden reparar, pero habrá daños que son irreparables. Porque hubo gente que sí lastimaste, porque hubo personas que heriste demasiado y que tal vez te van a perdonar, tal vez no. Pero para que tú sanes, tu chamba es ir a reparar el daño, ir a dar la cara y pedir perdón, ir a decir: yo te herí y yo te quiero pedir perdón. ¿Me perdones o no? Pues ya no es proceso mío, ¿no? Pero para yo sanar sí necesito decírtelo. Dice, pequeño paréntesis, el paso: vas a ir a reparar el daño siempre y cuando no causes un daño mayor. Si tú causas un daño mayor, entonces ese perdón, esa liberación que tú necesitas, ese proceso de pedir y sentir el perdón, lo vas a vivir en terapia, lo vas a vivir en un acompañamiento espiritual, lo puedes ir a vivir tal vez a un retiro, un pentecostés, a una noche de adoración, en donde tú vivas ese proceso de quitarte ese peso, pero que a través de que vivas el proceso del perdón y de otorgar el perdón, entonces ciérralo. Y deja de estar viviendo en ese pasado, porque tienes que aprender a vivir en el hoy. ¿Ya te pedí perdón? Ya. ¿Me perdonaste? Qué bueno. ¿No me perdonaste? Ese es tu proceso. Ahora tú ve a terapia. Pero se basa en que yo tengo que tener un cambio de conductas y actitudes para ir aprendiendo, ir soltando ese pasado que no te deja avanzar, ese pasado que no te deja ver el presente. Y que no te deja levantar la cara, y que no te deja creer, como lo dice la Biblia, que somos criaturas nuevas. Y que cada día Dios nos da las oportunidades para reparar los daños. Sí era una persona muy neurótica. Hoy en día practico el solo por hoy, la paciencia. Tolero, me quedo callado, no controlo a las personas. Esa es mi chamba del solo por hoy, en reparar los daños, tanto con los otros como conmigo. Pero si tú no te quitas la idea de que no vas a cambiar, que siempre va a ser lo mismo, que vienes arrastrando un pasado doloroso, que inclusive dice un poco la literatura en el segundo y tercer paso, habla que la persona que tiene constantemente reincidencias y que no logra salir de un vicio, su mente está atorada en el fuimos, hubiera, pasó, viví.
todos los verbos que le recuerden sus anécdotas o su vida tiene que ver en un pasado y que no sabe educar a su mente en el presente. Sí fui, pero ya no lo soy. Siguiente punto, porque son 10 y creo que no los voy a alcanzar a mencionar todos por hoy. Solo por hoy me ajustaré a lo que es. Trataré de no querer amoldar todo de acuerdo a mis deseos. Aprenderé y aceptaré la vida como venga y me acoplaré a ella. Creo que educar nuestra mente para eso es un proceso. Esto lo voy a mencionar o lo voy a apoyar más con un poco de la literatura de Neuróticos Anónimos. Neuróticos Anónimos también se basa en los 12 pasos. Adaptan algunas frases y algún contenido de acuerdo a lo que es propiamente la neurosis. AA se basa en el alcohol. Neuróticos Anónimos dice que uno de los principales problemas de la neurosis es el egocentrismo, que es la concentración en mí mismo. Mi ego aumentado porque quiero ser como el centro del universo. Y el egocentrismo se basa en que yo quiero que mis necesidades sean satisfechas y en que yo quiero que a través de mi ego sentirme valioso, sentirme importante, tener poder, controlar. Y muchas de las raíces de nuestras actitudes y conductas se basan en nuestro ego. Cuando no tenemos un ego sano, entonces tiende a inflarse, tiende a distorsionarse, tiende a sufrir. Y el egocentrismo, dice la literatura de Neuróticos Anónimos, que es el principal virus que nos puede enfermar para ser una persona neurótica. Porque la persona neurótica sufre mucho, se queja de la realidad, reniega del entorno, quiere controlar, se siente que la vida es como, si lo puedo interpretar un poco así, que la vida es como un videojuego, que la vida es como un escenario en donde tú eres el director de la obra y tú quieres que toda la gente se mueva, actúe, habla, se comporte como tú quieres, porque el egocentrista no respeta la individualidad de los otros. No te permito que pienses así, no te permito que te comportes de esa forma. La forma en cómo la vida se mueve me molesta, porque él no se adapta a mí. O sea, ¿cómo se le ocurre a la vida pedir que yo me adapte al exterior? Están locos. El egocentrista no puede, no le cabe en su concepción mental que la vida es como es y que él es parte de ella, ¿no? El egocéntrico, el neurótico, el enfermo de sus emociones, le molesta que la vida sea como es y la quiere coordinar y la quiere dirigir y la quiere cambiar. No es posible, ¿eh? Pero en su mente lucha constantemente con esa realidad. Y lo que dice este punto del solo por hoy, dice que aceptaré la vida como viene y me acoplaré a ella. Yo te pregunto a ti, ¿qué tanto te estás peleando con una realidad que no puedes cambiar? Inclusive en el paso 6 o 7 dice, hay una parte en donde dice la literatura, gastamos tantas energías en quejarnos y en querer cambiar una realidad que no podemos, en vez de emplear esas energías en corregir lo que nos molesta en nosotros, que es lo único que podemos. Ni siquiera, yo a veces les digo mucho a los familiares que llegan conmigo a terapia, ¿por qué te desgastas en querer cambiar a tu marido, a tus hijos, a tus padres? O sea, ¿por qué te enojas y reniegas cuando te contestan o actúan de cierta forma? Ellos son así y tú estás enojándote porque quieres cambiar a alguien. Inclusive tengo chavos que quieren cambiar a sus padres y a veces les digo, pero son tus papás, pero están mal. Sí, pero tú tampoco los puedes cambiar. Es que tienen ideas, sí, pero no los puedes cambiar. O sea, ¿por qué sufres? ¿Por qué te enojas por una realidad que no puedes cambiar? Inclusive yo creo que es uno de los principales problemas que tenemos los seres humanos. Tienes una pareja y te enojas porque no es como tú quieres y la quieres cambiar. Estás en un entorno en tu casa y lo quieres cambiar. Entras inclusive tengo personas que entran a su trabajo, el trabajo ya tiene esquemas, normas y ellos quieren llegar a cambiar todo. O sea, porque es mejor, porque es más fácil. Proponlo, pero si no se puede, aquí lo dice. Adáptate a la vida como es. No significa que nos va a gustar, ¿eh? Porque la realidad puede que no nos guste. Y creo que en esta actualidad lo que estamos viviendo los seres humanos, con todas las circunstancias que hay, no nos gustan algunas cosas,
Pero si esas cosas a mí me quitan la paz, si esas circunstancias externas me quitan el equilibrio, si esas circunstancias me alejan de Dios, me hacen una persona amargada, enferma, triste, que mis emociones tienen más poder que mi cordura, que mi paz, que mi discernimiento, que mi pensamiento crítico. ¿No será que entonces el que está mal soy yo? No con el exterior. Porque creo que es uno de los principales puntos que tenemos que entender. Dice, adáptate a la realidad como es. Tanto en el presente, exteriormente hablando, como en un pasado que ya sucedió. Así fue, así sucedieron las cosas. Y es locura querer modificar un pasado, es locura querer negar un pasado que sí pasó, es locura querer estarte peleando con un pasado que no es real, no lo puedes ver. Yo a veces digo a la gente, lo único que tú puedes ver del pasado son fotos o videos, si te tocaron los videos, pero aunque tú quieras ver un video de hace 10 años, modifícalo, ¿puedes? Es una realidad que ya sucedió, que no la vas a poder modificar. Que a lo mejor muchos ahorita desde el otro lado dirán, sí, suena bien fácil, pero ¿cómo? Para eso tienes que ir a terapia. Para eso tienes que acudir a un grupo. Para eso te tienes que pelear todo el tiempo con tu mente. No con el terapeuta, no con Dios, no con el exterior, no con la realidad. Con tu mente, con tus apegos, con tu sistema de creencias, con tu inconsciente mal educado, que por eso es el proceso de trabajarlo en cuestión un poco cognitiva. Reeducar nuestros pensamientos, reeducar nuestro archivero, reeducar la interpretación que le damos tanto al pasado como al presente. Porque si tú no sanas esta interpretación, todo lo que sucede en el presente te hiere, te molesta, eres susceptible, o eres hipersensible, o eres una persona negativa, entonces todo lo interpretas de cierta forma, o eres una persona que tiende a victimizarse y entonces lo interpretas así, o eres una persona que tiene heridas del pasado, que todo te hace sentir que te estás defendiendo, que te están atacando. Eso es lo que uno tiene que ir sanando en terapia. Y eso es lo que nos tiene que enseñar este axioma. Son 2, 3 palabritas que están en los grupos, pero que creo que mucha gente no logra practicarlo todos los días. Solo por hoy seré feliz. Solo por hoy no me voy a quejar. Solo por hoy viviré en paz. Es más, solo por hoy intenta no cambiar lo que todo el tiempo has intentado. Solo por hoy. Mañana no le pongas pero a la vida. Vívela. Enfréntala. Trasciéndelo. Lo que tengas que perdonar, perdónalo. Pero aprende a ser una persona que vive en paz, una persona que sea feliz. A veces me cuesta como el decir feliz porque como que la gente tiene un concepto de felicidad muy utópico. Pero a mí me gusta, hace poco escuché a un conferencista, a María Alonso Puig, que decía, creo que el concepto más cercano a la felicidad que tenemos los seres humanos, vivible, tenemos muchos conceptos de felicidad y momentos de felicidad y alegrías, ¿no? No sé, un viaje, una fecha especial, un regalo, te puede dar felicidad, un concierto, no sé, tenemos flachazos, decía él. Pero cuando tú interpretas una felicidad en lo cotidiano de la vida, él decía, creo que se podría decir que es muy parecido a la paz, es muy parecido a la tranquilidad. Cuando tú estás en un lugar en paz, cuando tú estás tranquilo, dices, me siento bien, estoy en paz. Y eso, decía él, es un poco trasladado a un momento estar de felicidad. Porque si tú tienes conceptos de felicidad muy esporádicos, muy utópicos, muy lejanos, entonces lo que tu mente interpreta o lo que nos estás dando a entender, decía él, es que entonces vives constantemente infeliz o en disturbio, porque no tienes paz. Y a lo primero que tú tienes que aspirar es a eso. Yo recuerdo mucho a el padre Max Dutton, un sacerdote con el que a mí me tocó misionar algún tiempo. Una de sus frases que decía cuando hacíamos oración y cuando íbamos de misiones, o cuando nos pasaban circunstancias que no nos trataban muy bien en el entorno o la vida, o contratiempos, o situaciones difíciles, porque hay veces que tú quieres, como dicen un poco, ir a misionar y pasar el mensaje y la palabra de Dios y te corrían, ¿no? O no lo aceptaban. Y entonces era una de las frases que él tenía mucho, este sacerdote, que nada te robe tu paz. Y si tú estás un poquito en conflicto, si te sientes un poco en disturbio,
como nos lo enseñó Jesús, sepárate, haz oración, ponte en paz y vuelve a la vida. Adáptate a una vida real que no puedes modificar y que conforme tú vas trabajando este desapego, este soltar, este calmar mi ego, esta dependencia de Dios. Hay una frase que hemos dicho en programas anteriores que viene en la misma literatura de los 12 pasos. Entre más dependiente soy de Dios, más independiente soy en la vida. Porque todo está en manos de Dios, todo lo coordina Dios. Y si lo practicas en pasos, es un segundo y tercer paso. Mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios. Dios dirige mi vida. Y si tú te basaras un poco en la práctica de pasos, te irías a un primer paso en donde dice, tengo que aceptar mi pequeña capacidad humana. Mi impotencia, dicen ellos, mi derrota. O sea, no controlo nada, no puedo nada, no mando a nadie, no dirijo el universo. No tengo poder más que sobre mí. Y mi poder más grande que yo tengo como ser humano es aprender a decir que no. Es aprender a decir límites. En eso sí tengo el poder. Y si no lo ejerces, entonces creo que es un poco el proceso que la gente tiene que ir viviendo en su terapia. Entender que muchas de las circunstancias que no te gustan de tu vida del presente tiene que ver con muchas cosas que tú no haces. Y que tienes que dejar de estar culpando al exterior porque tu vida no avanza. Tus pequeños pasos son tuyos. Y si para dar los pasos tienes que aprender a poner límites, cambiar de entornos, tener una manera de pensar diferente, aprender a soltar el pasado, solo dependen de ti. Y voy al punto, cuando la gente llega a terapia y lo dice, sé lo que tengo que hacer, pero no avanzo, necesitas entonces tener nuevas herramientas, un camino nuevo, perspectivas nuevas, aprender a meterle información diferente a tu mente y no solo meterle información, que la hagas vida, que la practiques, que eduques a tu mente, que cuando veas que el globito de helio se está yendo al pasado, ¿a dónde vas? A mí me costó mucho trabajo, de verdad. Yo muchas veces lo he dicho, yo era una persona que era muy fantasiosa, que era una persona que me victimizaba mucho, muy negativa, muy víctima, como lo digo, y quitarme esos vicios de la mente, aprender a pensar en positivo, aprender a ver una realidad, aprender a desapegarme, aprender a dejar de controlar. Es una práctica, pero es personal, es educar a tu mente, aprender a perdonarme, a verte al espejo y que no veas a la persona que cometió muchísimos errores hace 10, 15 años, porque la persona que estás viendo en el espejo es otra, siempre y cuando aprendas a verla. Si tú todavía te paras frente a un espejo y sigues viendo las mismas heridas, el mismo pasado, sigues arrastrando el mismo dolor de algo, y luego cuando te lo preguntas conscientemente, o yo se los pregunto en consulta a las personas, bueno, ¿y eso hace cuánto pasó? Pues como unos 5 o 6 años, Rebeca. ¿Y todavía me lo cuentas con ese dolor? Pues me duele. Pero pasaron, y en esos 5 o 6 años, ¿qué ha pasado de vida? ¿O ha pasado la vida y no te has dado cuenta? Inclusive, así fuera hace un mes, ya pasó un mes. Aprende a vivir en el presente, porque el solo por hoy es lo único que tienes. Y el día de mañana, como lo digo, es nuevo. Si no aprovechas el hoy. Voy a continuar porque me quedan creo que 5 minutitos y no voy a alcanzarlos a decir todos, pero creo que dice, siguiente punto, solo por hoy trataré de fortalecer mi mente. Bueno, va un poco con lo que ya mencioné. Estudiaré, aprenderé algo útil, no seré una persona apática mental. Llegaré a tener este esfuerzo de pensamiento y concentración. Y yo creo que para concluir por el tiempo del día de hoy con este programa, nosotros constantemente tenemos que luchar contra nuestra forma de pensar. Como lo dice aquí, trataré de fortalecer mi mente. Si nos basáramos un poco, y es una frase, una cita bíblica que muchas personas se la saben de memoria, Romanos 12:2, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Porque es una de las que más decimos todas las personas, ¿no? Y es una parte en donde nosotros, pues podemos tener como más escucharlo más cotidianamente. Pero solo, independientemente de como dice esa frase, dice,
Transfórmense desde el interior, transfórmense desde sus pensamientos. Para que tu vida sea diferente, tu mente tiene que ser diferente. Para que la forma en como tú veas la vida sea diferente, tu interpretación tendría que ser otra. Yo lo digo y lo he mencionado en otros programas. Mi mente es la forma en como yo veo las cosas. Es este cristal con el que yo interpreto, veo, aclaro, discierno, si lo quieres ver así. Pero si este cristal está empañado, si este cristal está sucio, si no es el aumento adecuado, si no me hace ver con claridad, lo que tengo que cambiar es esto. Por eso la cita bíblica dice, transfórmate desde el interior. El programa te dice, es que es un resetear y meterle información nueva. Cambia tu forma de pensar. Deja de pensar en quejas y empieza a pensar en agradecimiento, en bendición. Deja de pensar en negativo y aprende a pensar en positivo. Yo a veces les dejo un ejercicio a algunas personas que van conmigo a terapia. Esta semana, practica pensar en positivo. Cáchate. Escucha tus pensamientos, observa tus pensamientos y aprende a verlos en positivo. La misma realidad que tu mente negativa está interpretando, salte un poquito, inclusive haz un ejercicio, toma papel y pluma, escríbelo. Todos son unos ¿no? Fórzate un poquito a pensar diferente. Fórzate un poquito a pensar en positivo. Luego hay personas que me dicen, no se puede, Rebeca, no es posible. La gente no ayuda, el entorno no ayuda, el país no ayuda, Dios no ayuda. No metas a Dios en donde no tiene que ver y a la gente donde no tiene que ver, porque estamos hablando de un mundo exterior. Y lo que tú estás haciendo es precisamente lo que dice esta cita bíblica. Transfórmense desde el interior. Cambia tus pensamientos. Lo que tiene que ser cambiado es el interior, no el exterior. El neurótico, como lo digo, sufre por cambiar el exterior. Y seguirá sufriendo porque el exterior no va a cambiar. El que tiene que cambiar eres tú. Transforma tus pensamientos, cambia tu forma de pensar. Y si te tienes que pelear contigo mismo y tus pensamientos negativos, fatalistas, de juicio, de control, pues empiézale. No sé qué tan necia sea tu mente. A mí me costó mucho tiempo. No me fue tan fácil. Pero llegó el momento en que empezó a ser más constante pensar diferente. Dejar de quejarme y empezar a agradecer. Dejar de ser negativo y empezar a ver en positivo. Dejar de ver las cosas sin esperanza y empezar a tener fe. Pero esto es desde el interior. Es más, ni aunque vayas a terapia te lo van a quitar, ¿eh? Te van a dar las herramientas, pero la chamba es tuya. Ojalá existiera una pastilla que te borrara todo el TEP y te lo pusieras a reload nuevamente. Es un proceso personal. Los avances de terapia van de acuerdo al proceso de voluntad y van de acuerdo al proceso que tú tengas para desapegarte a tus... Inclusive lo dice un poco la literatura de AA, ¿no? Nosotros tratamos de aferrarnos a nuestras viejas ideas hasta que nos deshicimos de ellas, porque no nos daban avances. Porque a veces ese es el proceso de reprogramar nuestra mente, cambiar conceptos. Cuando nosotros hablamos de nuestros sistemas de creencia, observarlos, ver si son útiles en tu vida o si son precisamente los que te están saboteando, los que te impiden crecer, los que te impiden tener cierto desarrollo y cambiarlos. Porque a veces nosotros traemos ciertas creencias que vienen de nuestros padres y de los padres de nuestros padres y de los padres de los padres de nuestros padres y nosotros venimos arrastrando ideas que a lo mejor no aportan a nuestra vida, al contrario. Y ese es el proceso de vivir una terapia. Ese es el punto en el que tú estás trabajando con tu mente para reprogramar y para educarla. Ese es el proceso en el que tienes que vivir en el hoy. Me quedo con esta cita y me quedo con todos los pasos que tú puedes practicar dentro de un programa de 12 pasos para que entonces aprendas a estar en el solo por hoy. Se nos ha terminado el tiempo. Mi nombre es Rebeca Torres. Agradezco a todos ustedes. Recuerden que todos los lunes tenemos una reunión virtual del grupo Valora tu Vida Sin Adicciones a las 7:30 de la noche. Y también próximamente vamos a tener un taller de cuarto y quinto paso, que es parte de los 12 pasos en el mes de septiembre. Si quieren más informes, les dejo mi número telefónico o me pueden buscar en la página de 500 metros, el número 500 MTS, 3313
83 73 76. Me despido, gracias a mi querido Ariel, gracias a todos ustedes, sigan en la programación de Valora Radio y nos encontramos todos los martes aquí. Hasta luego.